Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con el profesor Carlos Figueroa, director de la especialización de Logística Integral de la Universidad de Antioquia, en estos momentos miembro fundador de la Fundación Legis, que es la organización de la cual vamos a hablar el día de hoy y de la cual vamos a enfatizar acerca del tema principal que vamos a tratar, que es entornos de mercado. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, profe, vamos a poner en contexto de qué se trata esta fundación, cómo nace, a quién va dirigida y toda esta parte, pues, cómo ha influido en la parte de entornos de mercado, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Nosotros comenzamos hace unos 4 años con un grupo de profesores de la especialización. Teníamos una inquietud en torno a cómo hacer una logística más estratégica. Así comenzamos y la idea inicial era un grupo de estudio. Así estuvimos como grupo de estudio mirando las posibilidades de una logística más estratégica. Estuvimos un año y medio probablemente, y luego comenzamos a trabajar en algún tipo de programas académicos hacia la sociedad. Nosotros veíamos que era importante que el grupo se proyectara al medio y hablábamos de una palabra que hemos tratado de llevar y apalancar permanentemente, es el USOE. Hablamos de universidad, sociedad, organizaciones y Estado. Universidad, sociedad, organizaciones y Estado. Nosotros pensamos que para poder tener innovación, que es uno de los temas de la palabra de Logis, enseguida les cuento qué es el Logis, para poder tener innovación en Colombia es necesario que se una la universidad, la sociedad, las organizaciones y el Estado, y lo llamamos USOE. Con ese fin hemos venido trabajando y enseguida les cuento algunas realizaciones que tenemos muy importantes de impacto social fundamentalmente. Es bueno que conozcan la sigla LOGIS. El LOGIS es excelencia logística, innovación y sostenibilidad. Profe, como usted me dice que esta organización principalmente es sin ánimo de lucro, pero está dirigida a ciertas organizaciones, ¿cómo ha sido el proceso de segmentación que ustedes han realizado y relacionado pues como al plan estratégico de cómo llegar a las organizaciones? ¿Cómo se ha dado pues como ese proceso? La segmentación principal, porque hay más, la principal es cuando se dice vamos a tomar la decisión de trabajar con las pymes. Hay todo un argumento de identificación de necesidades. Nosotros dijimos, las pymes generan el 67% del empleo. Las pymes junto con las FAMIs y las micro son el 95% de las empresas del país. Las pymes tienen unos gerentes muy dedicados, muy juiciosos, pero necesitan ayuda. Entonces, esa fue la primera segmentación que hicimos. Hay otras ya para otro tipo de programas, pero el segmento quedó claro desde el principio porque nosotros queremos hacer un impacto social mejorando al gerente de la pyme. ¿Y cómo se dio o cómo estructuraron ese plan estratégico para dar a conocer Bueno, es bueno decir que nosotros, en términos generales, somos una organización joven, con gente muy ocupada, todos trabajan. Entonces, nosotros tenemos un plan genérico de la fundación y digamos que en el plan estratégico de mercadeo no está explícito, pero hemos tenido unas ideas importantes que nos permiten. Ustedes saben que en todas partes hay programas y planes explícitos y explícitos. Nosotros, el mercadeo está implícito, o sea, lo tenemos en la cabeza, pero
sabemos guiarlo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos, en la estrategia general tenemos, seremos pioneros en la creación de escenarios de aprendizaje en logística. Entonces dijimos, bueno, ¿a quién? Cuando dijimos seremos pioneros en aprendizajes y en crear redes de conocimiento en el plan general, entonces dijimos, bueno, ¿y a quién necesitamos? Creemos que principalmente en Colombia, para tener impacto, la PYME que impacta mucho el tema, un tema que para nosotros tiene el nombre, que es la generación de empleo. Profe, ¿qué proporcionan los clientes potenciales y nuevos clientes a la organización o fundación de Los clientes potenciales, nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que es necesario estar ampliando el mercado, tener más clientes cada vez. Nosotros sabemos que los 6 que estamos ahí no podemos hacer todo, pero hemos hablado de alianzas con expertos. Entonces nosotros sabemos que hay unos clientes que están muy cercanos y otros que son potenciales y que nosotros sabemos que más adelante pueden beneficiarse de estos programas. ¿Por qué esto? Porque no basta con tener 20, 30 o 40 gerentes de pymes formados o en proceso. Necesitamos que esto tenga una masa crítica muy alta. Entonces todos los que vamos vislumbrando con diferentes estrategias, los que vamos vislumbrando con el voz a voz o con las redes o porque nos conocen a nosotros, vamos creando digamos, una cola, digámoslo así, y lo iremos trabajando. En un día tendremos que crecer mucho el número de programas, pero la idea es que los clientes potenciales más adelante lleguen y podamos darle oportunidad a más personas y esas personas van a mejorar sus organizaciones. Profe, ¿qué valor agregado ustedes quieren desarrollar en esos clientes potenciales? O sea, ¿cuál es el valor agregado, ese objetivo principal, ese extra que ustedes quieren Sí, mire, dejar ahí? yo para simplificar voy a seguirme dedicando al programa de pymes, de gerentes de pymes, porque sería eterno, ¿cierto? Entonces, cada día surgen más pymes, todos los días hay una nueva pyme. Son 1.100 pymes en Colombia y la idea es trabajar primero en Medellín y luego Colombia y luego los países vecinos, o sea que nos van a faltar 300 años a cada uno. Bueno, entonces vamos a centralizarnos en un producto que es gerentes pymes, ¿sí? Pues para el desarrollo de lo que sigue. Entonces, ¿qué valor agregado le generamos al gerente de pyme que está llegando actualmente y al gerente de pyme que va a llegar un poquito más adelante? Le estamos dando unos buenos elementos de logística. La logística es muy importante en las organizaciones por muchas razones. Menciono una muy importante, que es que integra. A diferencia de otras áreas de las empresas que son compartimientos estancos, la logística integra 3, 4, 5 áreas. Cada que nosotros hablamos de integralidad y de trabajo holístico y todas estas cosas, hablamos de juntar, pero en la mayoría de los casos en las organizaciones lo que se hace es separar, cada uno va por su lado. Entonces un mérito muy grande de la logística es que integra las diferentes áreas. Para el gerente de logística es muy importante tener esa idea de la cadena. La logística también se le dice la cadena de abastecimiento. Muy importante que él conozca todos los procesos, desde cuando llega la materia prima pasa por la empresa, luego va a un centro de distribución y luego sale al exterior. Es muy importante que él y sus trabajadores conozcan toda la cadena, porque cuando se conoce la cadena integralmente es más fácil identificar puntos donde se está fallando o donde está siendo exitosos. Entonces, un punto importante, crear una conciencia de integralidad en los gerentes y que tengan esa parte técnica de los procesos logísticos. Y como les decía ahorita, queremos aprovechar, que es otro valor agregado muy importante, queremos aprovechar que la persona que venga a aprender logística, cadena de abastecimiento, que lleve también a la salida, lleve unos buenos conocimientos generales. Lo que les decía, que lo induzcamos a que ingrese en un proceso de desarrollo como gerente. No de formación, sino de desarrollo. Es decir, usted puede aprender con el amigo, estamos ayudando a crear redes, le estamos diciendo que no compitan, que trabajen juntos, que la competencia está muy lejos. Entonces,
quien venga tiene, desde luego, más adelante será mejor porque también habremos aprendido mucho, aprenderemos mucho. El gerente va a ir, ya no va a trabajar solo, esperamos. El gerente sabe que puede aprender del vecino, ya no se van a seguir escondiendo las cosas. Hay un caso muy bonito que yo siempre menciono como ejemplo. Cada que hablamos de integrar a los gerentes y decir que las empresas trabajen juntas, cada que hablamos de esto nos dicen que eso no es posible. Sin embargo, me he encontrado sorpresas muy bonitas. En Río Negro me encontré, haciendo una promoción de la especialización, me encontré que allá se aliaron, se unieron 37 pequeños productores de aguacate, y esa unión permitió que exportaran. Son exportadores, de lo contrario nunca habrían exportado un aguacate. Entonces le estamos diciendo a la gente, por favor, júntense, compartan conocimiento y pueden bajar costos, porque cada uno aprendiendo por su lado es muy costoso. Profe, una pregunta. ¿Qué idea han desarrollado dentro de la fundación que no ha generado de pronto la satisfacción esperada, el objetivo esperado? Somos muy de buenas, todo nos ha funcionado. ¿No han tenido de pronto alguna falencia, alguna dificultad? Errores hay y siempre queda faltando algo, pero el balance es muy bueno, pues no hemos sentido la sensación de frustración en ninguno de los compromisos que hemos asumido. Eso no quiere decir pues, que toda la vida debe ser igual, pero tenemos un inicio muy bonito, estimulante, gratificante. Profe, unificando pues como toda esta información con relación al desarrollo de gerentes, a la implementación del desarrollo de estos gerentes en las pymes aquí en Colombia y en todas las, pues, en las organizaciones, pues. Antes de crear un producto, en orden de ideas, ¿qué se debe hacer? Sí, nosotros tenemos muy claro que ya no tiene sentido concebir productos, servicios, nada. No tiene sentido si no es mirando el mercado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos documentamos en fuentes secundarias y con conocimiento de nuestros compañeros y buscamos las verdaderas necesidades. Nosotros tenemos un mérito muy grande, y es bueno decirlo con contundencia, que tenemos un mérito muy grande, que es que estamos trabajando con las verdaderas necesidades. Puede que tengamos algún margen de error, pero estamos apuntándole a la verdadera necesidad. Nosotros hemos venido de una manera muy consciente, cambiando del mercadeo de oferta al mercadeo de demanda. El mercadeo de demanda es qué necesita la sociedad. Ahí estamos. Que es un error muy grande, voy a decirlo, de las universidades, que programan por oferta. Nosotros programamos por demanda y hemos identificado con fuentes secundarias y con el conocimiento de los compañeros las verdaderas necesidades y hemos podido priorizar necesidades. ¿Y de pronto en este proceso han encontrado alguna dificultad, alguna falencia, algo que les dificulte seguir al siguiente paso? No, digamos que la falencia es digamos que hemos tenido, por lo que nos pasa a los seres humanos, en algún momento tratamos de abarcar demasiado y entonces se nos fueron presentando problemas, pero estamos en una reflexión muy importante en estos días. Vamos a enfocarnos en 4 o 5 proyectos, vamos a impulsarlos. Desde luego vamos a necesitar crear unas redes con personas que conozcan los temas para traerlos a trabajar por proyectos, y ese que podría ser un inconveniente, digamos, las personas que van a trabajar con nosotros lo estamos resolviendo armando unas buenas bases de datos para que cuando necesitemos más, nosotros nos llamamos facilitadores. Cuando necesitemos más facilitadores los traigamos de la base que tenemos una base muy buena por el conocimiento que tienen los compañeros y porque la especialización también ha venido creando una base muy importante de expertos. Entonces, básicamente la dificultad fue que querían coger todo ya. Sí, hubo un momento y es muy humano, hubo un momento en que... O sea, hubo ansiedad, hubo eso de que queremos impactar ya, inmediato, de forma, o sea, no hicieron un paso a paso de esa parte que sensibilizando, concientizando. Entre países es muy difícil porque somos muy obsesivos, pero estamos haciendo la reflexión y nos vamos a portar bien. Entonces esa fue pues como la experiencia que tuvieron, sí. y como... Yo creo que sí, digamos que como nacimos con una idea de ser grupo de estudio
y migramos tan rápido, pues también pasar del dicho al hecho es complejo, ¿cierto? Eso también nos da complejidad. Para usted, profe, la competencia directa es un factor, positivo o negativo. Yo tengo un dicho de hace varios años: la competencia para mí es una bendición, porque es el reto, es la forma de aprender todos los días. Ayer estábamos hablando del caso de Japón. Japón creció y ya lo están superando otros. ¿Por qué? Porque cuando uno crece, cree que ya llegó. Entonces viene un fenómeno que se llama la complacencia, y la complacencia ya llegamos tranquilos. Entonces todos los que suben se quedan quietos o bajan. Entonces nosotros pensamos que, para mí, y creo que lo hemos compartido bien, la idea es que la competencia es una bendición. Y algún día tenemos que aprender a trabajar con la competencia. Y llegaremos a lo que es la competencia, colaboración con competencia, que ya existe, estamos trabajando de alguna manera. Profe, ¿qué canales de distribución o tipo de intermediarios han usado y han sido efectivos para dar a conocer y promover este servicio tan importante que sí, aquí digamos el canal más importante somos los socios. Ustedes principalmente. Por el voz a voz, tenemos muchos conocidos, mis compañeros todos llevan un buen tiempo trabajando en logística, los conocen en el medio. Esa es una fortaleza muy grande de la Fundación de Logis. Son personas conocidas y reconocidas. Por mi parte, con la especialización también llevamos mucho tiempo. Esa es una estrategia. Desde luego. Es una buena estrategia. Apalanca, claro que apalanca. Un segundo nivel de llegar de difundir y lo demás son las redes que las estamos utilizando de manera intensa, un blog, redes, hacemos eventos, hemos hecho 2 convenciones, en junio hacemos la tercera, son convenciones muy masivas sobre temas logísticos, y allá va mucha gente. Entonces eso es otro espacio para traerle a la gente nuevos conocimientos y hacer mercadeo directo. Y dar a conocer la organización Logis. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Ustedes tienen un perfil específico para determinar el tipo de proveedores que tienen al momento de hacerlos parte de su organización? Sí, los proveedores de nosotros son académicos. Hemos contado con la suerte de académicos con experiencia industrial o industriales que les gusta leer. Eso no es fácil. Hemos venido encontrando personas que tienen las dos dimensiones. No es fácil, porque normalmente el académico es académico y el industrial es industrial. Nosotros hemos venido haciendo un recorrido grande con la ayuda de mucha gente para encontrar personas que tengan las dos dimensiones. Por fortuna en Medellín ya hay mucha gente que cumple con esto. Entonces, cuando nos ha tocado traer específico, ustedes determinaron y ustedes dicen: queremos que esta persona que haga parte de nuestra organización tenga el perfil de académico y de la organización por ahora no se va a ampliar, por ahora. Hay otras modalidades, nosotros somos fundadores, hay otras, estamos trabajando a ver cómo acercamos a otras personas, pero quienes nos van a prestar servicios, si buscamos ese perfil. El perfil es muy interesante, porque el perfil lo dio el mismo consejo fundador. Los miembros iniciales cumplimos con el perfil, y hay un espejo para seguir trayendo personas que trabajen con nosotros, y más adelante para que entren en otras categorías que tenemos de miembros. O sea, pero está perfectamente definido. Profe, ¿cómo ha sido el impacto para la organización en Logis de los sistemas de información, de las TIC, de toda esta parte pues que ha impactado a la universidad, a la nueva era en estos momentos? Sí, nosotros tenemos, como cualquier empresa moderna en este momento, como cualquier organización moderna en este momento, nos apoyamos en todos los medios modernos. Estamos en varias redes, tenemos un blog, todos somos muy conscientes de que hay que trabajar de esta manera. Inclusive vale la pena, de pronto en algunos momentos nos hemos ido muy al extremo de que todo sea virtual. Ya hay una reflexión de que hay algunas estrategias que deben seguir siendo las tradicionales.
pero el grupo, por ese nivel de conocimiento que tiene, llegó de manera natural a la utilización de los medios. Como te dije, en algún momento hemos exagerado y hay que hacer el ejemplo de los plegables. Nosotros dijimos 0 plegables. Estamos reflexionando porque en algunos casos necesitan los plegables. O sea, hay veces que se va uno... Sí, en ese momento hay una inquietud en ese sentido, porque llegó un punto en que nos fuimos al otro extremo, pero estamos reflexionando para ver si algún porcentaje pequeño debe ser en los medios tradicionales. Profe, ¿cómo se perciben las oportunidades y amenazas a las que se encuentra expuesta la organización Globus, la fundación? Nosotros somos muy optimistas, no vemos sino oportunidades. Y por lo que te decía ahorita, por la naturaleza del grupo. Sí. Porque son personas que están allá en el frente de batalla, viendo. Es la diferencia de un grupo que se monta en una universidad. Pues yo soy universitario. Es la diferencia que tenemos sensores. Cada uno de nosotros es un sensor. Entonces nosotros estamos identificando necesidades a toda hora y no vemos sino oportunidades. Profe, sí, muy acertado con lo que usted dice, eso es bueno, pero ustedes deben estar ahí como analizando toda la parte de amenazas, cosas externas, factores internos o externos que puedan de cierta manera afectar a la fundación de la ONG. La amenaza más grande somos nosotros mismos, como dice Mariana. Sí. Somos nosotros mismos, por lo que te decía ahorita. Hay veces que ese paisa que nosotros tenemos en la sangre, como esa vehemencia para hacer las cosas. Desde luego que sobre la marcha se van a dar cosas, pero nosotros trabajamos mucho un tema que es la innovación y sabemos que empresa que está innovando permanentemente no tiene grandes amenazas. Esa es una estrategia que aparece hasta en el nombre, es fundamental. Ayer estábamos hablando de innovación aquí y cada rato nos sentamos a hablar de innovación porque la empresa que está innovando permanentemente va adelante. ¿Qué puede influir en la toma de decisiones de mercadeo de la empresa? ¿Qué aspectos juegan un papel importante y decisivo? Sí, en la fundación, ¿cómo está? En la estrategia de mercadeo. Sí, es decir, ¿qué decisiones pueden influir en la organización? Decisiones de mercadeo como tal. Sí, ahora el mercadeo es... ¿Qué pueden influir? El mercadeo tiene que estar en todas partes, porque es que una organización que no venda no existe. Yo estoy muy contento porque encontré, nunca me había gustado el mercadeo, pero merced a este trabajo encuentro que el mercadeo es fundamental, porque es que es la punta de la lanza. Cuando hay buen mercadeo, cuando se encuentran los argumentos, las empresas avanzan. Yo vengo de una formación como ingeniero industrial y yo les he comentado a mis compañeros, me duele mucho que en ingeniería industrial trabajamos mucho en cómo bajar precios y gastos. Yo digo, fundamentalmente hay que hablar de cómo vamos a vender y cómo vamos a crear y a crecer mercados. Es la ley de la abundancia, es vender más y no estar amarrando. Desde luego que hay que tener una racionalidad en el costo y en el gasto, pero la empresa colombiana debería comenzar a trabajar en los ingresos y eso es mercadeo. Muy bien. ¿Qué podría desmotivar a una pyme? Por ejemplo, la Fundación de Globus está interviniendo en una pyme. ¿Qué de pronto podría desmotivar a esa pyme? ¿Qué la puede desmotivar? Sí, es decir, ¿quién le puede exigir Fundación Elovis a esa pyme que esa pyme se sienta como impotente o como de cierta manera desmotivada? Sí, aquí hay un problema y lo he vivido porque yo fui asesor de empresas del SENA. El empresario nuestro espera milagros. Esto es como un jardín. Hay que regar el abono, sembrar, regar. El empresario nuestro, como somos de una cultura cortoplacista, él espera resultados en el corto plazo. Nosotros hemos tenido la precaución de contarles que esto no es de corto plazo y también le hemos dicho que el esfuerzo es de ellos.
nosotros orientamos, somos facilitadores. Les decimos, a partir de ahora usted va a aprender a pedir. Nos puede llamar a nosotros, puede llamar al SENA o puede llamar a expertos, pero no crea que usted ya va a salir listo. Pues le decimos, aquí no podemos aplicar el síndrome del producto terminado, hay que aprender todos los días. Y le abrimos un espectro muy amplio de entidades donde puede ir a consultar. Pues no somos egoístas con eso. Vaya al SENA, vaya a tal universidad, vaya a la otra. Los orientamos para que aprendan a moverse en el medio y que sepan que la vida es un proceso de educación sin fin. Bueno, profe, yo creo que todo está muy claro. La Fundación Elomis pues tiene un gran objetivo y una gran tarea pues, como con toda esta parte de las pymes y el desarrollo de grandes gerentes. Perfecto, los estaremos invitando a contarles de los próximos logros. Parece muy bien, Con mucho profe, gusto. estaré por acá haciendo una nueva entrevista. Perfecto.